esta sala virtual. Conectado con nosotros el doctor Alfredo Moltó, él es director de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, pero además asesor del despacho superior del Ministerio de Salud. Doctor, un gusto tenerlo aquí. Buena tarde, bienvenido. Buenas tardes, Edna. Buenas tardes, Ricardo. Gusto nuevamente volver a conversar con ustedes. Bien, y hablemos de precisamente cómo está esa actualización o estatus epidemiológico en cuanto a los brotes de dengue, la malaria y la influenza en nuestro país, doctor. Sí, recordemos que nuestro país tiene un sistema de vigilancia epidemiológica que de manera continua a lo largo de todo el año nos da información de los principales problemas de salud pública que tiene la nación panameña. Nosotros como país tropical tenemos una serie de enfermedades propias de la región tropical, como son el dengue, como son la malaria, y además tenemos algunas enfermedades que son de tipo estacional, dependiendo en el De caso la nuestro, temporada, ¿no? la temporada. Nosotros no tenemos como en los países del norte o del sur, 4 estaciones, sino que tenemos 2 periodos del año, la estación seca y la estación lluviosa, en donde pues hay determinados tipos de enfermedades que son más frecuentes en alguna de estas épocas. Eh, ¿Dónde, en estos dónde se momentos, están detectando mayormente esos brotes, doctor? Tanto de dengue como de malaria y, por supuesto, de influenza. bueno, dengue tenemos en todo el país. Nosotros tuvimos durante muchos años, por motivos de la construcción del canal, un saneamiento bastante efectivo en las ciudades terminales de Panamá y Colón, en donde una de las dificultades que tuvieron los franceses primero y posteriormente los norteamericanos en la construcción del canal fueron la fiebre amarilla y la malaria. Eh, con medidas de saneamiento ambiental se lograron controlar ambas enfermedades y de esa manera fue posible culminar la construcción del canal. Y nos habíamos mantenido libres de el mosquito transmisor de la fiebre amarilla, que es el mismo que transmite el dengue, que es el Aedes aegypti. Y no es sino Ujú. hasta fines de la década del 80 que nuevamente se introduce el mosquito en nuestro país, y desde entonces estamos teniendo nuevamente casos de dengue que eran frecuentes en todos los demás países de América. El dengue es un virus. Hay 4 serotipos de este virus: el dengue tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Nosotros podemos tener dengue con cada uno de estos serotipos. Y además de saber que lo transmite el mosquito Aedes aegypti, es importante saber que este mosquito es de hábitos bastante urbanos. Él convive con nosotros en nuestras residencias, alrededor de ella, en las escuelas, en los centros de trabajo, porque existen reservorios de agua limpia en donde ellos se reproducen. Es por eso que todos saben, porque lo hemos dicho en múltiples ocasiones, que la manera de evitar el dengue es eliminando los reservorios de agua, tanto en lo que nosotros llamamos reservorios útiles como inútiles. Pero muchas veces ¿Cómo? los útiles que Sí. son los que utilizamos dentro de la casa para retener algún gota de agua que está eh, eh, en alguna cañería, y en vez de mandarla a reparar rápidamente comenzamos a recoger agua y se nos olvida que la estamos recogiendo en los enseres que utilizamos para nuestras mascotas, en los cubos que utilizamos para trapear en la casa. Todo eso son
reservorios útiles que Sin debemos duda, estar sin duda. pendientes ¿Cómo para hacemos, eliminar. doctor? Permítame, doctor, precisamente cómo hacemos con los reservorios de agua para nuestras mascotas, porque precisamente es un tema que hay que mantener a las mascotas hidratadas, sobre todo con estas altas temperaturas, que si no lo aguantamos nosotros, imagínense esas pobres mascotas. Bueno, ¿Cómo se hace con estos envases? Edna, hay mascotas que viven mejor que la gente porque tienen condiciones súper cómodas por parte de sus dueños. Entonces, tanto esas mascotas que son privilegiadas como las otras que tenemos normalmente en nuestras casas o fuera de nuestras casas, esos recipientes en donde nosotros le damos agua, nosotros por lo menos 2 veces a la semana debemos eh, lavarlo, limpiarlo con agua y jabón, con un brillo, para que si hay mosquitos que han puesto huevos en estos reservorios, en estos recipientes, nosotros los eliminemos. Ok. Porque tienen la capacidad estos huevos de permanecer ahí adheridos a las paredes hasta que volvamos a tener agua y vuelven entonces a viabilizarse. Interesante. Interesante eso porque para los que tenemos mascotas pensamos que precisamente hay una preocupación en ese aspecto porque podemos estar muy pendientes de los otros reservorios, pero ese en particular, por más que uno quiera eliminarlo, no se puede porque hemos hasta escuchado que las mascotas usted la puede tener hasta 3 días sin comida y no pasa nada, pero sin agua no. Así es, así es. Entonces tenemos que mantenerle aseado ese recipiente, lavándolo con agua y jabón, por lo menos unas 2 o 3 veces a la semana, porque además de que es conveniente por aseo, también para eliminar la posibilidad de que allí eclosionen huevos que hayan sido colocados por la hembra del mosquito Aedes aegypti. Parece que fuera ayer, doctor, como dice la canción, que vivimos el momento de nuestras vidas con el tema del coronavirus. Superado esto, ahora nos enfrentamos, como usted bien lo explicó, por un tema de temporada a un aumento de la influenza. ¿Cuáles son las recomendaciones que están dando ustedes en Sí, cuanto al tema de los síntomas que se puedan estar sintiendo con el tema de la influenza? cómo no, Edna, antes de pasar al tema de influenza para culminar con el dengue, eh, es importante recordar los síntomas y signos del dengue. Son fiebre alta, dolor en el cuerpo, en las articulaciones, un dolor de cabeza retroocular y la erupción como si fuera un salpullido en el cuerpo. Cuando tengamos este tipo de sintomatología, no nos quedemos en casa tomando medicamentos caseros o que nos recomienda el vecino, sino que vayamos a la instalación de salud más cercana, ya sea del MINSA, de la caja o si usted tiene su médico particular, porque esta es una enfermedad que tiene que ser notificada obligatoriamente, porque una vez que sabemos que hay sospecha de casos de dengue, el personal de control de vectores va a visitar la residencia, el área de trabajo, la escuela, la fábrica, para buscar precisamente estos criaderos y eliminarlos. Pero no esperemos que sea el personal del Ministerio de Salud el que vaya a eliminar los criaderos. Debemos todos los ciudadanos, como una responsabilidad con nuestra salud, eliminar permanentemente los reservorios de agua en donde los mosquitos se reproducen. Eh, no hay vacuna contra el dengue, así que la prevención es lo más importante. Hay una máxima que tenemos en salud pública que dice que sin mosquitos no hay dengue y sin reservorios no hay mosquitos. Así que si todos hacemos lo que nos corresponde, nosotros podemos controlar esta enfermedad. Y de paso, te informo, Edna, y a los radio oyentes de tu muy escuchado programa, que este año es el año donde ha habido la mayor cantidad de casos de dengue
en lo que va del año y todavía no ha terminado el año. Y reiteremos la prevalencia del dengue y de la malaria, doctor, y si ha habido muertos productos de dengue o malaria. Sí, con el dengue hemos tenido 5 fallecidos en lo que va del año, 2 en la provincia de Boca del Toro, 2 aquí en la región metropolitana y 1 en la provincia de Chiriquí. Y de paso, te menciono las provincias o regiones donde hay más casos de dengue se han notificado hasta este momento en el año 2023, que son Bocas del Toro, Colón, la región de Panamá Metro, la región de Panamá Norte, Chiriquí, Panamá Oeste. Esos son los que aportan prácticamente el 80% de todos los casos de dengue en el país. De Bien. malaria, la malaria es otra enfermedad propia de los trópicos, pero esta es una enfermedad que es parasitaria, es un parásito el que produce la malaria que se llama plasmodio. Eh, eh, el contrario al mosquito Aedes aegypti, que es urbano, el que transmite la malaria es un mosquito un poco arrabalero, un poco de pantano, de áreas estancadas, que es el mosquito anófeles. Y es difícil controlar los reservorios, por lo que lo más importante es que quienes vivan en estas áreas o incursionen en estas áreas rurales, pantanosas, de aguas estancadas, vayan protegidos con ropa manga larga, repelente. Si van a pernoctar o dormir en estas áreas, utilicen mosquiteros impregnados de un insecticida residual que hace que cuando el mosquito se pose allí, lo absorba y muera. Y también, importantísimo es que quienes tengan síntomas de malaria, que son fiebre con escalofrío, fiebre que se repiten cada 3 o 4 días, sudoración profusa, sobre todo nocturna, pérdida del apetito, síntomas gastrointestinales, acudir para que le tomemos la muestra de sangre y poder diagnosticar la malaria. Hay unos medicamentos muy efectivos que utilizamos contra la malaria, como son la cloroquina y la primaquina, y que están disponibles en todas las instalaciones de salud. Lo otro es que se puede fumigar para eliminar mosquitos adultos que pudieran estar infectados, pero no es la manera más, digamos, más efectiva. La más efectiva es que nosotros captemos a los enfermos, los tratemos para evitar que sean fuentes de contagio de otras personas a través de la picadura del mosquito anófeles. Bien, entonces pasemos rápidamente, doctora, a que nos cuente cómo estamos en cuanto a ese brote de influenza. Como lo decía hace un momento, ya ni siquiera se habla de coronavirus. Ya nadie, Correcto, creo que la gente ni se acuerda, porque correcto. Eh, hemos vuelto todos a llevar nuestra vida normal. Sin embargo, ahora con esto de la influenza, los síntomas son parecidos, están más controlados. ¿Cuál es la realidad? las 2 cosas. Para terminar con malaria, está bastante circunscrita a 4 áreas. La región de Gunayala, la región de Darién, la región de Nove Buglé y la región de Panamá Este, pero está bastante controlada. Ok, Respecto a la influenza, eh, hay quienes dicen, como tú lo acabas de decir, que ya no nos acordamos del COVID, que ya la pandemia del COVID pasó. Siguen habiendo casos, ¿eh? El COVID no se ha ido de vacaciones, no se ha despedido de Panamá. Siguen habiendo casos, pero en muy baja frecuencia. La última semana tuvimos 145 casos en la semana, teníamos alrededor de 34 personas hospitalizadas y hemos tenido ya como 3 semanas que no tenemos fallecidos, pero sigue habiendo casos de COVID. La influenza, que durante los años de intensa, eh, diríamos, pandemia 2021 hasta mitad del 22,
que prácticamente no había casos de influenza porque había el uso obligatorio de la mascarilla, y la mascarilla no solamente nos protegía contra el COVID, sino también contra otros virus que producen enfermedades respiratorias. Una vez que se suspendió el uso obligatorio de la mascarilla a mediados del año 2022, volvimos a comenzar a tener nuevamente casos de influenza, y este año, en lo que va del año, a través de nuestro sitio Centinela, hemos captado más de 800 casos de influenza. No es que esos son todos los casos, sino que hacemos una especie de vigilancia epidemiológica en sitio Centinela para ver qué tipo de virus respiratorios están circulando. Porque lo lógico, lo normal es que en la época lluviosa aumentan los cuadros respiratorios. Y no solamente por influenza esta. Tenemos el rinovirus, tenemos otros coronavirus, tenemos metaneumovirus, tenemos virus sincitial respiratorio, entre los virus que producen cuadros respiratorios, que los clasificamos fundamentalmente de acuerdo a la intensidad de los síntomas. En resfriado Claro. común, en resfriado común, cuando el síntoma es pues de una rinorrea, un poquito de tos, un poquito de malestar, pero que no nos incapacita, no nos lleva a estar en cama, y los llamados síndromes gripales, que es un resfriado muy fuerte, que entonces produce una incapacidad, la gente se siente mal, no quiere ir a trabajar, está en cama, y lo que debemos es asistir al médico para que nosotros podamos recibir la atención y las recomendaciones necesarias. Para la influenza sí tenemos una vacuna, que no tenemos contra la malaria en estos momentos, y que Ujú. todos los años, de hace 16 años, se incorporó al programa ampliado de inmunizaciones que tiene Panamá. Es una de las 23 vacunas que tenemos, y las cuales todas son gratuitas. La influenza, la vacuna se aplica fundamentalmente a grupos de riesgo. ¿Quiénes son esos grupos de riesgo? Los menores de 5 años, las personas de 60 y más años, todo aquel que tenga, independiente de la edad, una enfermedad crónica, las embarazadas en cualquier trimestre del embarazo, y el personal sanitario. Pero toda persona que no esté dentro de estos grupos que quiera vacunarse puede acudir a las instalaciones tanto del MINSA como de la Caja en horario de 7 de la mañana a 2 de la tarde para aplicarse la vacuna, y también estar atento a las actividades o las jornadas extramuros que se hacen los fines de semana. Claro, porque lo importante es, no es que no le vaya a dar la influenza, sino que no le dé tan agresivo, ¿no? Así es, y esta mata mucho más que lo que hemos tenido de Mm. dengue. De dengue te dije que hemos tenido 5 fallecidos. De En influenza, en lo que influenza, va del año, ¿cuántos fallecidos tenemos en lo que va del 45, año? 45 Wow. fallecidos por influenza. Y van desde un mes de edad hasta 88 años de edad, salvo el pacientito de un mes que no tenía indicada la vacuna, porque la vacuna se indica a partir de los 6 meses. Todos los demás no estaban vacunados. Y no estaban vacunados y, doctor, ¿eran personas que tenían alguna precondición? Sí, sobre todo los adultos tenían condiciones de enfermedades crónicas, hipertensos, diabéticos, obesos, personas con algún grado de enfermedades que afectan el sistema inmunológico, con cáncer, con VIH. Estas personas tienen el riesgo de que, si les da una influenza severa, pueden no solamente llevarlos al hospital, sino producirle la muerte. Bien. Conclusiones y recomendaciones finales, doctor. Bueno, para la influenza, tener presente que estamos en plena estación lluviosa. Nosotros debemos salir todos los días a hacer nuestras labores diarias, acompañados de lo que yo llamo nuestro mejor amigo, el paraguas, porque nos protege tanto del sol como de la lluvia. Debemos evitar eh, tener esas exposiciones a la lluvia,
mojarnos completamente, secar la ropa. Eso produce un desequilibrio en nuestro sistema inmunológico y baja las defensas y el virus de la influenza y cualquier otro de los virus que circulan, pues se desarrollan con mayor facilidad. Así que evitar ese tipo de exposiciones a mojarnos y estar mucho tiempo mojados y vacunarnos porque está comprobado que la vacuna que tenemos, que es una vacuna que protege contra 4 de los tipos o serotipos de virus de la influenza, tanto del tipo A como del tipo B, es bastante efectivo para evitar eh, eh, que nos dé la influenza o que se nos complique. Bien, quiero agradecerle al doctor Alfredo Moltó, director de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá y asesor del Despacho Superior del Ministerio de Salud, por acompañarnos y darnos ese pantallazo alto y claro de cómo está el país en materia de los brotes de dengue, malaria e influenza. Gracias por esas recomendaciones y actualización, doctor. Que tenga una linda tarde. Como no, Edna, muchas gracias. Buenas tardes. Bien, son las 4:28. Permítame irme a nuestro último